A principios de 1945 ya estaba claro que Alemania tenía perdida la guerra. Acosada tanto desde el este como por el oeste, las derrotas del Tercer Reich en Alemania y del fascismo de Mussolini en Italia eran solo cuestión de meses, aunque aún habrían de resolverse algunas incógnitas. ¿Desde cuándo sabía Hitler que Alemania estaba derrotada? ¿Por qué no concentró Alemania todos sus esfuerzos en un solo frente? ¿Por qué dejaron los aliados occidentales el paso libre de los soviéticos hacia Berlín? ¿Cómo fueron las últimas 3 semanas de la guerra en el búnker del dictador? A todos estos interrogantes se intentará contestar en el presente volumen, atendiendo no solo a los acontecimientos bélicos que propiciaron la caída del fascismo y del nazismo, sino también a las particulares relaciones y movimientos que se producirán entre los aliados. Es por esto que prestamos una especial atención a las 3 grandes conferencias internacionales de Teherán, Yalta y Potsdam. En estos grandes encuentros comienza a configurarse un mundo radicalmente diferente al que se conoció apenas 6 años antes del final de la guerra, en 1939. Son momentos que marcaron de manera decisiva el futuro europeo y mundial en las décadas inmediatamente posteriores y cuyas ramificaciones nos llegan hasta el momento actual. Después de los desembarcos en Normandía y la ofensiva soviética del verano de 1944, quedaba claro que el Tercer Reich estaba perdiendo la guerra. Acosada al mismo tiempo por 2 frentes, entre el 6 de junio y el 24 de julio de 1944, Alemania vio cómo los aliados consolidaban una importante cabeza de puente en el norte de Francia, cómo conquistaban una importante franja de territorio en Italia y cómo, por último, los soviéticos avanzaban de manera imparable por el este. El deterioro de la situación continuó en los meses siguientes. Entre el 25 de julio y el 14 de septiembre de 1944, los aliados completaban la conquista de la práctica totalidad de Francia y Bélgica, avanzaban por el norte de Italia y por el frente oriental ocupaban una extensa franja y una buena porción de Rumanía y Bulgaria. En los 2 meses siguientes, el avance de los angloamericanos por el oeste será más lento, aunque por el este los aliados lograrán liberar extensos territorios tanto en el sector septentrional como en el meridional, completando las liberaciones de Grecia y Albania. En los primeros días de 1945, Hitler aún disponía de 243 divisiones de infantería y de 45 blindadas, pero muchas de ellas luchaban en frentes secundarios o lejos de Alemania. Enfrente, los medios acumulados por los aliados eran inmensos. En el oeste, Eisenhower disponía de 93 divisiones, 25 de ellas blindadas, desde la frontera suiza al Mar del Norte. En el este, el mariscal Vasilevsky contaba con 5 grupos de ejército con 231 divisiones de infantería, 22 cuerpos de ejército blindados, 29 brigadas blindadas independientes y 3 cuerpos de ejército de caballería. Por si tal despliegue de medios no fuera suficiente, los cielos eran completamente aliados, sometiendo a Alemania a intensos y permanentes bombardeos. En el invierno de 1944, la derrota de Alemania se sentía cercana, aunque aún habría de lucharse en varios frentes. La conquista aliada de Roma no supuso la finalización de la guerra en Italia, que quedaba partida en 2. En junio de 1944, los alemanes de Kesselring dispusieron una primera línea defensiva centrada en el lago Trasimeno. Esta, sin embargo, servía solo como prólogo a la organización de una línea básica en los planes de la Wehrmacht, la llamada línea gótica. Posición fuertemente defendida, estaba además fortalecida con más de 2.000 nidos de ametralladoras y 479 emplazamientos de cañones anticarro. Por parte aliada, el general Alexander comandaba a los ejércitos 5 y 8. Excelentemente pertrechados, sufrirán sin embargo la baja del cuerpo expedicionario francés que recibió la misión de prepararse para apoyar los desembarcos en el sur de Francia. El empuje de los aliados rechaza a los alemanes hasta una improvisada línea defensiva sobre el Arno. La sublevación de la resistencia en Florencia acabó por liberar la ciudad, mientras que los alemanes debían parapetarse tras la línea gótica. A partir del 12 de julio comenzó el bombardeo sobre las posiciones alemanas. Algunas semanas después, el avance aliado consigue situarle frente a las líneas alemanas, aunque el coste en pérdidas materiales y humanas es cada vez mayor.
A mediados de septiembre, el quinto ejército de Truscott lanza una ofensiva por el oeste, mientras que el día 20 la ciudad de Rímini es liberada. Esta progresión se ve detenida por la presencia de 4 divisiones alemanas, pero llegados los últimos días de septiembre, las fuerzas de la Wehrmacht continúan en retirada hacia el norte, permitiendo a los aliados controlar una amplia franja hacia el 31 de diciembre. La resistencia alemana y el envío de refuerzos de ambos contendientes a Francia detienen las operaciones durante el invierno de 1944. En la primavera siguiente, la reanudación de la ofensiva aliada se inicia el día 2 de abril, encontrándose con una cada vez menor oposición alemana. Así, el 21 es liberada Bolonia, mientras que pocos días después caen La Spezia y Ferrara, al mismo tiempo que la resistencia echa a los alemanes de Parma y Trieste. A finales de mes, los británicos entran en Venecia. El 28, los americanos toman Milán, de la que ha huido Mussolini. El día 29 de abril de 1945 tiene lugar la firma del armisticio entre las tropas alemanas en Italia y las fuerzas aliadas. Mussolini ha sido ejecutado un día antes y con él el fascismo ha caído en Italia. En el verano de 1944, el formidable despliegue soviético por el este les pone en disposición de realizar una poderosa ofensiva general sobre Alemania y sus aliados. Enfrente se encontrarán a unas tropas alemanas cada vez más precarias que no podrán sino replegarse ante el imparable avance soviético. Entre el 19 de agosto y el 31 de diciembre de 1944, las tropas rusas continúan marchando hacia Alemania y Europa Oriental, al tiempo que los antiguos aliados del Tercer Reich se vuelven en su contra. Así, el 25 de agosto, Rumanía declara la guerra a Alemania, jugada que seguirá Bulgaria el 8 de septiembre. El 18 de octubre, Hungría, tras haber declarado 3 días antes el fin de las hostilidades con la Unión Soviética, une su primer ejército a la ofensiva rusa sobre el Tercer Reich. A primeros de 1945, los soviéticos cuentan con casi 3 millones de hombres, 50.000 cañones, 8.000 tanques y 20.000 aviones. Los alemanes, en todo el frente oriental, podían oponer unos números muy inferiores, 1.800.000 hombres, 3.000 tanques, 10.000 cañones y 1.500 aviones. A las 1:30 horas del 12 de enero de 1945, 1.200 piezas de artillería soviética abren fuego en la cabeza de puente de Baranov. El primer grupo de ejércitos de Ucrania, mandado por Koniev, comenzaba su ofensiva con una violencia muy superior a lo que esperaban los alemanes. 34 divisiones de infantería y 1 millar de carros destrozan toda oposición alemana, destruyendo el cuarto ejército Panzer. El día 14 entró en acción Zhukov, aniquilando en solo 5 días al noveno ejército alemán. El día 16 entraban los soviéticos en Varsovia, el 17 en Czestochowa, el 19 en Cracovia y Lodz. El 6 de febrero, las vanguardias de Zhukov alcanzan el Oder en medio de una ofensiva general soviética a lo largo de toda la línea de frente.
pérdidas alemanas son enormes: 295.000 muertos y 85.000 prisioneros, más de 6.000 cañones y cerca de 1 millar de vehículos blindados, mientras que los soviéticos, a pesar de contar con un gran número de bajas, consiguen conquistar nuevos territorios. Poco más de un mes después, el 30 de marzo, las vanguardias soviéticas alcanzan el Báltico por el norte, mientras que por el centro consiguen tomar una amplia franja más allá del Oder. De manera simultánea al ataque soviético por el este, en el frente occidental, los aliados continuaban su avance sobre Alemania. Con una superioridad de 3-1 sobre los alemanes, Eisenhower podía disponer de unas 90 divisiones, 20 de ellas blindadas, al completo de sus efectivos. Por el contrario, von Rundstedt, jefe superior del frente oeste, contaba con 73 divisiones, 7 de ellas blindadas. Sin embargo, estas se hallaban muy gastadas, alcanzando a duras penas los 8.000 hombres como promedio. Por si fuera poco, los aliados disponían de una aplastante fuerza aérea compuesta por más de 30.000 aparatos de bombardeo y caza. A pesar de la superioridad, los 2 meses siguientes serán horribles para los aliados. Las batallas de Colmar, las operaciones Veritable y Grenade, la ofensiva en el centro de Patton y los ataques en el sur que permitieron sobrepasar la línea Sigfrido y dieron toda la orilla oeste del Rin a los aliados costarán cerca de 100.000 bajas, mitigadas en parte gracias a la pérdida alemana de 30.000 hombres y 280.000 prisioneros. Hitler y sus generales confiaban en detener a los aliados en el Rin, para lo que se ordenó la voladura de los puentes. Sin embargo, las órdenes no fueron cumplidas, lo que facilitó que los aliados pudieran establecer una pequeña cabeza de puente en Remagen. A pesar de lanzar contra ella violentos ataques, por el puente pasaron las primeras 4 divisiones americanas. En la noche del 22 al 23 de marzo de 1945, fueron los norteamericanos de Patton quienes tomaron la iniciativa y lanzaron sus botes al Rin, encontrando una muy escasa oposición alemana. Al precio de 8 muertos y 2 docenas de heridos, poco después Patton disponía de una cabeza de puente de 50.000 hombres en Oppenheim. Por su parte, los británicos de Montgomery extendieron durante varios días densas cortinas de humo para ocultar los preparativos de su paso del río. Por si fuera poco, entre el 20 y el 23 de marzo se produjeron cerca de 16.000 vuelos sobre las defensas alemanas, en los que se lanzaron 50.000 toneladas de bombas. 1.900 cañones comenzaron a abrir fuego. El 24 de marzo fueron los hombres de Montgomery quienes lanzaron sus botes al río, al tiempo que miles de cazas atacaban las defensas antiaéreas alemanas y casi 3.000 aviones de transporte y planeadores lanzaban a 2 divisiones paracaidistas a la espalda del enemigo. La resistencia alemana se desplomaba, fruto del ataque general aliado en toda la línea de frente. La unión del 9º y el 1er ejército americanos cercó a los hombres de Model. El día 21, Model se suicidó y con él cayeron cerca de 325.000 prisioneros alemanes.
La aplastante superioridad aliada produjo la caída o la retirada de los ejércitos alemanes, lo que permitió el avance general hacia el corazón de Alemania. El avance soviético por el este y el angloamericano por el oeste deja a Alemania a finales de marzo de 1945 comprimida entre dos fuegos. Una decisión fundamental para el desarrollo de la guerra y las décadas posteriores se produce en el frente occidental, cuando Eisenhower, contra la opinión de Montgomery, decide no dirigirse hacia Berlín, concentrando sus esfuerzos en avanzar hasta el Elba, sin cruzarlo, y caer sobre Austria y Checoslovaquia. Con ello, ponía en manos de los rusos la conquista de la Europa oriental y les dejaba el camino libre hacia la toma de Berlín. La defensa de la capital alemana le fue encomendada a Heinrichi, quien contaba con el tercer ejército Panzer de Vollmann-Teufel y el noveno ejército de Busse. Además, al norte de Berlín estaba el grupo Steiner, mientras que en el Elba se hallaba el duodécimo ejército de Benck y algo más al sur el cuarto ejército Panzer de Grasser. En total, los alemanes contaban con menos de 30 divisiones para hacer frente a los grupos de ejército de Rokossovski, Zhukov y Koniev. Tras un bombardeo masivo, el 16 de abril Koniev penetró al sur del noveno ejército alemán y comenzó a rodear Berlín. Ese mismo día, Zhukov completaba la tenaza sobre el noveno ejército, mientras que iniciaba el cerco de la ciudad por el norte. Por su parte, entre el 20 y el 21 de abril, Rokossovski cruza el Oder, comprometiendo al ejército de Manteuffel, quien no puede acudir en auxilio de la capital. Defendida Berlín por el noveno ejército, la ofensiva soviética se basaba en una maniobra de tenaza por parte de las tropas de Zhukov y Koniev. Desestimada su petición de retirar al noveno ejército, Heinrich reunió a todas las reservas posibles para frenar el avance hacia Berlín de las vanguardias de Zhukov. Durante todo el día 20 de abril, las últimas tropas alemanas combatieron con desesperación contra la enorme marea soviética. Sus cañones anticarro y sus búnkers, con ametralladoras y morteros, rechazaron a las filas enemigas, haciendo una carnicería entre los blindados de Zhukov. Al finalizar el día, aplastados por la aviación soviética, las filas alemanas se quebraron por completo, dando a los rusos vía libre hacia Berlín. La guarnición de Berlín, compuesta por unos 90.000 hombres, fue duramente bombardeada por la aviación soviética y cerca de 15.000 cañones. Reducida a escombros, la ciudad fue rodeada por el norte y por el sur, encontrándose los dos ejércitos soviéticos el día 24 en Ketzin. A partir de entonces comenzó el asalto al interior de la ciudad, defendida a sangre y fuego por tropas heterogéneas. El día 28, el duodécimo ejército de Benck acudió en auxilio de la capital, logrando enlazar con lo que quedaba del noveno ejército al sur de Berlín y retirarse al oeste con la esperanza de entregarse a los americanos. El 30 de abril, mientras en la ciudad se combate casa por casa, Hitler decide suicidarse en su búnker. El 2 de mayo, el general Weidling rindió a Chuikov lo que quedaba de Berlín, un montón de ruinas y unos 70.000 hombres.
El 2 de mayo de 1945, cuando Berlín cae en manos soviéticas, Alemania aún dispone de importantes efectivos. Así, en Noruega se encuentran estacionados 400.000 hombres. 200.000 más se hallan en Curlandia, 900.000 en Checoslovaquia, mientras que en el este de Austria existe una tropa de 200.000 soldados. En Yugoslavia aún quedan 200.000 hombres, mientras que en el norte de Italia y sur de Austria hay cerca de 600.000 soldados. Por último, en Alemania, 70.000 efectivos quedan en Berlín, a los que hay que sumar los 150.000 hombres de Wenck y Busse, los 200.000 a las órdenes de Student y von Tippelskirch, y los 400.000 que manda el mariscal Kesselring. En total, son unos 3,5 millones de hombres armados. Los ejércitos alemanes aún seguían enfrentándose a los soviéticos en Checoslovaquia, Austria, sur de Berlín y costa báltica, retrocediendo hasta la línea del Elba con la intención de rendirse a los aliados occidentales. Completamente derrotados, el 7 de mayo se produjo en Reims la primera capitulación, seguida por la capitulación definitiva, que se firmará en Berlín a las 0:15 horas del 9 de mayo de 1945. Tras casi 6 años de guerra, había llegado la paz, aunque a costa de pagar el alto precio de más de 55 millones de muertos. Los territorios de Alemania y Austria eran ocupados por soviéticos, norteamericanos, británicos y franceses, mientras que Berlín y Viena eran divididas en sectores repartidos entre las potencias vencedoras. Pomerania, Silesia y el sur de Prusia Oriental quedaban en manos polacas. En Europa, la Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin, aunque aún quedará el acto final que habrá de producirse en el Pacífico.